Ricardo Salinas se sentía como el emperador de Colombia esa mañana cuando entró al estudio de televisión más importante del país. Llevaba su traje italiano de $15,000, su sonrisa confiada de quien nunca ha perdido una batalla y en su mente un plan perfectamente diseñado para destruir políticamente al presidente Gustavo Petro en menos de 10 minutos. Pero cuando salió de ese mismo estudio 2 horas después, ya no era el magnate mediático más poderoso de Colombia. Era simplemente un hombre derrotado, humillado y completamente expuesto ante millones de espectadores que habían sido testigos de su colapso en vivo. ¿Qué pasó en esas 2 horas que transformó al cazador en presa? ¿Cómo logró el presidente Petro voltear una emboscada mediática en la revelación más devastadora de la historia reciente? Esta es la historia completa de cómo 230 millones de pesos secretos destruyeron un imperio construido sobre mentiras. El día había comenzado como cualquier otro para Ricardo Salinas, pero él sabía que sería diferente. Durante semanas, su equipo de periodistas había preparado meticulosamente lo que llamaban Operación Veritas, un plan para exponer supuestas irregularidades en el gobierno de Petro que, según Salinas, despertaría finalmente al pueblo colombiano. Desde su oficina en el piso 47 del edificio más exclusivo de Bogotá, Salinas había coordinado cada detalle. Tenía documentos, tenía testimonios, tenía incluso grabaciones que, según él, probarían la corrupción sistemática del gobierno. Pero más importante aún, tenía algo que consideraba su arma más letal, la confianza absoluta en su propio poder. Hoy termina la era de Petro, le había dicho a su equipo esa mañana mientras revisaba por última vez sus notas. La gente verá quién es realmente este hombre. Salinas no era un empresario cualquiera. Durante 25 años había construido el imperio mediático más grande de Colombia, controlando 3 canales de televisión, 5 estaciones de radio y el periódico de mayor circulación del país. Su influencia era tan grande que los políticos temblaban cuando sus medios los mencionaban negativamente. Pero Gustavo Petro era diferente. Desde que había llegado a la presidencia, había desafiado abiertamente el poder de los medios tradicionales, había cuestionado sus fuentes de financiamiento y había propuesto regulaciones que amenazaban el monopolio informativo que Salinas había disfrutado durante décadas. Es hora de recordarle a este presidente quién realmente tiene el poder en Colombia, murmuró Salinas mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de su oficina. El estudio de Noticiero Nacional había sido preparado con cuidado militar. Salinas había elegido personalmente la disposición de las cámaras, había instruido a los técnicos sobre los ángulos exactos y había ensayado cada pregunta, cada gesto, cada pausa dramática que utilizaría para demoler al presidente. Cuando llegó al estudio a las 3:30 de la tarde, 1 hora antes de la transmisión en vivo, Salinas irradiaba la confianza de un gladiador entrando al Coliseo. Su productor ejecutivo, María Fernanda, le dio el último briefing. Presidente, todos los documentos están verificados, los testimonios están confirmados, tenemos 47 minutos de tiempo aire exclusivo, Petro no tiene escape esta vez. Salinas sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de entrevistas. María Fernanda, después de hoy, Colombia recordará por qué los medios independientes son la verdadera defensa de la democracia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el presidente Gustavo Petro se preparaba de manera muy diferente. En su oficina presidencial no había nervios, no había prisa, no había el caos típico de quien está a punto de enfrentar una emboscada mediática. Petro simplemente revisaba, una y otra vez, el contenido de una carpeta roja que había estado esperando el momento perfecto para usar. ¿Está seguro de que quiere hacer esto hoy, señor presidente? Petro cerró la carpeta con calma y miró por la ventana hacia el horizonte bogotano. A veces, la verdad necesita encontrar su momento, y creo que ese momento es hoy. A las 4:15 de la tarde, ambos hombres se dirigían al mismo estudio, pero con expectativas completamente diferentes. Salinas creía que estaba a punto de realizar la entrevista de su carrera, la que lo consagraría como el periodista que había derrotado a un presidente.
Petro sabía que estaba a punto de usar información que había estado guardando durante meses, esperando el momento exacto en que alguien se atreviera a atacarlo de la manera que Salinas planeaba hacerlo. Cuando ambos llegaron al estudio, el contraste era evidente. Salinas saludaba a todos con efusividad, supervisaba personalmente cada detalle técnico, daba instrucciones de último minuto. Petro, por el contrario, entró en silencio, saludó cordialmente al equipo técnico y se sentó en su lugar con esa calma que había caracterizado toda su carrera política. 5 minutos para el aire, anunció el director. Salinas se acomodó en su silla, con su carpeta de evidencias perfectamente organizada a su derecha, y miró directamente a Petro. Señor presidente, espero que esté preparado para algunas preguntas directas. Petro lo miró con esa expresión serena que tanto irritaba a sus críticos. Señor Salinas, siempre estoy preparado para la verdad. 30 segundos para el aire. Salinas respiró profundo. Durante 25 años había destruido reputaciones desde esa misma silla. Políticos, empresarios, líderes sociales, todos habían caído bajo el peso de sus investigaciones. Hoy sería el día de su mayor victoria. 5, 4, 3, 2, 1. La luz roja se encendió y comenzó la transmisión que cambiaría para siempre el panorama mediático de Colombia. Buenas tardes, Colombia. Soy Ricardo Salinas y esta es una edición especial de Noticiero Nacional. Hoy tenemos con nosotros al presidente Gustavo Petro para una conversación que el país necesita escuchar. La introducción había sido medida, profesional, con esa autoridad que solo 25 años de televisión pueden dar. Pero quienes conocían a Salinas podían detectar la tensión contenida en su voz, la anticipación de un depredador que está a punto de saltar sobre su presa. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ricardo, respondió Petro con esa calma que había mantenido desde que entró al estudio. Y entonces comenzó el ataque. Presidente Petro, quiero ir directo al grano. Durante su administración, hemos documentado irregularidades sistemáticas en el manejo de recursos públicos que consideramos que los colombianos tienen derecho a conocer. Salinas abrió su carpeta con un gesto teatral y sacó el primer documento. Este es un informe de la Contraloría que muestra sobrecostos del 340% en obras de infraestructura aprobadas directamente por su gobierno. ¿Cómo le explica al país que una carretera que debía costar 100.000 millones de pesos termine costando 440.000 millones? La pregunta había sido formulada con la precisión de un bisturí. Salinas había elegido cifras reales de proyectos complejos, sabiendo que cualquier explicación técnica sonaría como una evasiva ante las cámaras. Petro respondió con la paciencia de quien ha enfrentado estas acusaciones antes. Ricardo, esos sobrecostos que mencionas corresponden a ajustes necesarios por hallazgos arqueológicos inesperados y cambios en las especificaciones técnicas que... Señor presidente, lo interrumpió Salinas con la agresividad controlada que había perfeccionado durante décadas. Los colombianos no necesitan explicaciones técnicas, necesitan saber por qué su dinero se multiplica por 4 cuando pasa por las manos de su gobierno. Era la primera sangre. Salinas había logrado hacer que una explicación legítima sonara como una excusa, y lo había hecho en prime time nacional. Pero apenas estaba comenzando. Además de los sobrecostos, continuó Salinas sacando otro documento, tenemos testimonios de 23 contratistas que aseguran haber sido presionados para participar en esquemas de sobrefacturación. ¿Va a negar que existe un sistema organizado de corrupción en su gobierno? La cámara hizo un close-up al rostro de Petro, buscando cualquier signo de nerviosismo, pero el presidente mantuvo esa expresión serena que tanto irritaba a sus críticos. Ricardo, me parece interesante que tengas testimonios de contratistas, pero no nombres. Me parece curioso que hables de sistemas organizados, pero no presentes pruebas concretas. Salinas sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. ¿Pruebas concretas? Señor presidente, aquí las tiene. Entonces comenzó el bombardeo sistemático que Salinas había preparado durante semanas. Documento tras documento, testimonio tras testimonio, cifra tras cifra. Salinas atacó las reformas tributarias, benefician solo a los ricos, cuestionó las políticas de paz, liberan terroristas,
denunció los programas sociales, demagogía populista, y acusó directamente al gobierno de utilizar recursos públicos para beneficio personal. Presidente Petro, tengo aquí los registros de viajes oficiales de su familia. Su esposa ha viajado 17 veces al exterior en avión presidencial. Sus hijos han participado en comitivas diplomáticas sin función oficial. Y usted mismo ha utilizado la casa presidencial para eventos que claramente no son de Estado. Cada acusación era como un martillazo. Salinas había investigado cada detalle, había contextualizado cada hecho de la manera más perjudicial posible, y lo estaba presentando con la autoridad de quien nunca había perdido una confrontación mediática. ¿Cómo le explica a una madre de familia que no puede pagar los medicamentos de su hijo, que su familia gaste millones en viajes de lujo? La pregunta era devastadora porque combinaba datos reales con interpretaciones emotivas. Salinas había convertido protocolos diplomáticos normales en escándalos de corrupción, y lo había hecho con la habilidad de un maestro de la manipulación mediática. Durante 10 minutos completos, Salinas mantuvo ese ritmo implacable. Cada vez que Petro intentaba responder, era interrumpido con una nueva acusación, una nueva evidencia, un nuevo ángulo de ataque. Señor presidente, los colombianos están viendo que usted no puede responder directamente a ninguna de estas acusaciones. ¿No le parece que eso es exactamente lo que haría alguien que tiene mucho que ocultar? Era el golpe de gracia. Salinas había construido una narrativa perfecta, un presidente corrupto que no podía defenderse ante evidencias irrefutables. Las redes sociales ya comenzaban a explotar con clips de la entrevista, cada uno más perjudicial que el anterior para la imagen presidencial. En su oficina de control, María Fernanda sonreía con satisfacción. El plan estaba funcionando perfectamente. En redes sociales, #PetroCorrupto ya era trending topic. En tiempo real, podían ver cómo la imagen del presidente se desplomaba bajo el peso de las revelaciones de Salinas. Ricardo está demostrando por qué es el mejor periodista del país, murmuró uno de los productores. Pero en el estudio, algo estaba a punto de cambiar. Petro había permanecido extrañamente calmado durante todo el bombardeo. No había perdido la compostura, no había mostrado signos de nerviosismo y, más importante aún, había permitido que Salinas utilizara todo su arsenal sin defenderse agresivamente. Y entonces, cuando Salinas parecía haber terminado su ataque sistemático, cuando las cámaras captaron esa sonrisa de satisfacción en el rostro del magnate mediático, Petro habló con una voz que, por primera vez en 10 minutos, cortó el aire del estudio como una cuchilla. Ricardo, me has acusado durante 10 minutos de corrupción, de utilizar recursos públicos para beneficio personal, de liderar un esquema sistemático de sobrefacturación. Has cuestionado mis políticas, mis viajes, incluso a mi familia. Petro se inclinó ligeramente hacia adelante y por primera vez en toda la entrevista su expresión cambió. Ya no era el político paciente recibiendo preguntas, era el presidente de Colombia hablando con la autoridad del cargo. Pero tengo una pregunta para ti, Ricardo, una sola pregunta que creo que los colombianos merecen que respondas antes de que sigamos hablando. Salinas, que había estado disfrutando su momento de triunfo, sintió por primera vez en toda la entrevista una ligera incomodidad. Había algo en el tono de Petro que no había escuchado antes. ¿De dónde vienen los 230 millones de pesos, Ricardo? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Por primera vez en 25 años de carrera televisiva, Ricardo Salinas se quedó completamente sin palabras. La pregunta de Petro había salido de la nada, como un rayo en cielo despejado, y había golpeado exactamente en el punto que el magnate mediático nunca había esperado que alguien descubriera. «No entiendo la pregunta», murmuró Salinas, pero su voz había perdido toda la seguridad que había mostrado durante los 10 minutos anteriores. Petro sonrió, pero no era la sonrisa política que había mantenido durante el bombardeo de acusaciones. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene la oportunidad de revelar una verdad que ha estado esperando el momento perfecto para contar. Es una pregunta muy simple, Ricardo. 230 millones de pesos.
Esa es la cantidad exacta que has recibido en los últimos 8 meses de minería Pacífico del Norte. El efecto en Salinas fue inmediato y visible para los millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo. El hombre que durante 10 minutos había atacado sin piedad al presidente palideció visiblemente. Sus manos, que habían estado gesticulando agresivamente durante toda la entrevista, comenzaron a temblar imperceptiblemente. «No sé de qué habla», balbuceó Salinas, pero su voz sonaba completamente diferente. Petro abrió su carpeta roja con la misma teatralidad que Salinas había usado para sus acusaciones, pero con una diferencia crucial. Petro no estaba actuando. La información que estaba a punto de revelar era completamente real. 230 millones de pesos, repitió Petro lentamente, saboreando cada palabra. Transferidos desde cuentas offshore de Minería Pacífico del Norte directamente a empresas fantasma controladas por ti para que atacaras específicamente la transición energética, la política minera y la reforma tributaria de mi gobierno. El silencio en el estudio era ensordecedor. Millones de colombianos que estaban viendo la transmisión fueron testigos de cómo el periodista más agresivo del país se desmoronaba en tiempo real. Necesito, tartamudeó Salinas, pero no podía formar una frase coherente. Si has llegado hasta aquí, comparte este video. Lo que está a punto de pasar nunca se había visto en televisión colombiana. Petro sacó el primer documento de su carpeta. Era una transferencia bancaria con fecha del 15 de marzo, por exactamente 28 millones de pesos, desde Inversiones Caribenas Limitada hacia Comunicaciones Estratégicas del Norte, empresa que aparecía registrada a nombre del hermano de Salinas. Pero lo más grave, Ricardo, no son los 230 millones de pesos. Lo más grave es por qué te los pagaron. La cámara hizo un close-up al rostro de Salinas, que había pasado de blanco a gris ceniza. Parecía una estatua a punto de colapsar. Petro continuó implacablemente. Minería Pacífico quería que no se investigara la contaminación del agua en La Guajira. Quería que las muertes de líderes ambientales se presentaran como delincuencia común. Quería que tu credibilidad como periodista se usara para proteger sus ganancias mientras envenenaban a comunidades enteras. Cada revelación era más devastadora que la anterior. Petro no estaba improvisando, estaba leyendo de documentos oficiales, con nombres, fechas, cantidades exactas. «Aquí tienes el contrato firmado de tu puño y letra», dijo Petro mostrando un documento a la cámara. Página 7, cláusula 15. El contratista se compromete a producir contenido editorial que desacredite las políticas ambientales del gobierno actual, específicamente aquellas relacionadas con la minería en La Guajira. En ese momento, Salinas hizo algo que nadie esperaba. Se quitó bruscamente el micrófono del cuello, se levantó de su asiento y murmuró: no puedo, esto no puede estar pasando». Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos se transmitió en vivo a toda Colombia y se volvió viral en minutos. Ricardo Salinas, el magnate mediático que había entrado al estudio con la intención de destruir políticamente a Gustavo Petro, comenzó a caminar hacia la salida del estudio, tambaleándose. Las cámaras siguieron cada uno de sus pasos mientras los técnicos se miraban entre sí sin saber qué hacer. Petro se levantó de su asiento y le gritó: «Ricardo, no tienes que irte. Podemos hablar de esto. El país necesita conocer la verdad completa». Pero Salinas no se detuvo. Llegó hasta la puerta del estudio, se volvió hacia las cámaras por última vez y con una expresión de derrota total dijo las palabras que terminarían su carrera: «Ya no sé qué es verdad y qué es mentira». Y se fue. Ricardo Salinas, después de intentar humillar al presidente en vivo, abandonó su propio programa ante millones de espectadores, completamente destruido. El estudio quedó en silencio total. Petro se volvió hacia las cámaras con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Colombianos», dijo con voz firme, «acabamos de ser testigos de algo que va más allá de una entrevista. Acabamos de ver cómo funciona realmente la manipulación mediática en nuestro país». Mientras Petro hablaba, las redes sociales explotaron. #SalinasHuye se volvió tendencia mundial en menos de 5 minutos.
Los videos del momento exacto en que el magnate se levantó y salió corriendo se compartían a una velocidad vertiginosa. Los canales rivales intentaron contactar a Salinas para obtener una declaración, pero había desaparecido completamente. Su teléfono estaba apagado, su equipo no sabía dónde estaba y las luces de su oficina permanecían apagadas. Lo que acabamos de ver, continuó Petro, es solo una muestra de cómo ciertos intereses económicos han corrompido el periodismo en Colombia. Ricardo Salinas no es el único. Hay toda una red de comunicadores que reciben dinero para atacar políticas que benefician al pueblo. La reacción no se hizo esperar. Una hora después de la transmisión, Minería Pacífico del Norte publicó un comunicado negando categóricamente todas las acusaciones, pero amenazando con acciones legales contra Petro. El problema era que el comunicado era demasiado específico en sus negaciones, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que las acusaciones tenían fundamento. Noticiero Nacional entró en crisis inmediata. Los anunciantes comenzaron a retirar sus comerciales exigiendo explicaciones sobre los pagos mencionados por Petro. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Pero la reacción más sorprendente vino de otros periodistas. Decenas de comunicadores comenzaron a revelar públicamente sus propias experiencias con presiones editoriales, pagos extraños y censura encubierta. El reconocido periodista investigativo Carlos Miranda escribió en Twitter: "Lo que le pasó a Salinas es solo la punta del iceberg. Muchos colegas hemos recibido ofertas similares". Sin embargo, lo que nadie esperaba era que apareciera un documento que confirmaría completamente las acusaciones de Petro. 3 días después del colapso de Salinas en vivo, apareció en redes sociales un contrato filtrado entre Minería Pacífico del Norte y una empresa llamada Comunicaciones Estratégicas del Norte. El contrato, de 30 páginas, detallaba exactamente cómo debían manejarse las noticias relacionadas con política minera y ambiental. Incluía una lista de periodistas y programas que debían recibir apoyo financiero. El nombre de Ricardo Salinas aparecía en la página 15 del contrato, con su nombre completo, el nombre de su programa y la cifra exacta mencionada por Petro, 230 millones de pesos. El documento se volvió viral en horas. Los periodistas mencionados comenzaron a hacer declaraciones desesperadas, algunos negando conocimiento del plan, otros admitiendo haber recibido dinero, pero jurando que nunca comprometieron su independencia editorial. ¿Es posible recibir dinero de una empresa y mantener la independencia periodística? Esta pregunta se convirtió en el debate nacional de la semana. Una semana después de su huida del estudio, Ricardo Salinas finalmente reapareció. No lo hizo en televisión ni en una conferencia de prensa. Lo hizo a través de un video casero de 45 minutos que subió a su canal personal de YouTube. En el video, grabado aparentemente en su casa, Salinas aparecía sin maquillaje, con ojeras profundas, pero con una serenidad que no había mostrado en años. Colombianos, comenzó con una honestidad brutal. Les debo una explicación, pero más que nada, me la debo a mí mismo. Durante los siguientes 45 minutos, Salinas hizo algo que jamás había hecho en su carrera. Confesó que había aceptado los pagos. Explicó cómo justificaba internamente las presiones editoriales. Describió el proceso por el cual, sin darse cuenta, había perdido gradualmente su independencia. No fue una decisión consciente, explicó con lágrimas en los ojos. Fue un proceso lento. Primero llegaron las sugerencias sobre qué temas eran más importantes para los televidentes. Luego vinieron las bonificaciones por ratings altos. Después llegaron los contratos de publicidad más grandes. Antes de darme cuenta, ya no estaba haciendo periodismo, estaba haciendo propaganda. El video se hizo más viral que la entrevista original. En 24 horas tuvo más de 20 millones de visualizaciones. Se tradujo a varios idiomas y se convirtió en un caso de estudio sobre ética periodística en universidades de todo el mundo. Al final del video, Salinas anunció que había decidido donar los 230 millones de pesos a organizaciones ambientales en La Guajira. «Este dinero está manchado», dijo llorando. «Cada peso que recibí a cambio de mi silencio permitió que se siguiera contaminando el agua que deben niños inocentes.
La única forma de reparar el daño es asegurarme de que este dinero va donde realmente se necesita. Esta historia cambió Colombia para siempre. Demostró que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto poder tengan quienes intentan ocultarla. Si crees que este tipo de historias deben contarse, suscríbete al canal y comparte este video. En un mundo lleno de información pagada, necesitamos espacios donde podamos conocer la verdad. ¿Y tú, crees que en tu país hay periodistas recibiendo dinero para atacar a ciertos políticos? Cuéntanos en los comentarios. Pero la historia no terminó ahí. La confesión de Salinas desató una avalancha de revelaciones que nadie esperaba. 3 días después de su video confesional, otros 5 periodistas reconocidos comenzaron a admitir públicamente que también habían recibido pagos similares. El periodista económico Roberto Caicedo confesó en un hilo de Twitter que había recibido 180 millones de pesos de empresas petroleras para moderar sus críticas a la industria extractiva. La presentadora de noticias económicas Sandra Morales reveló en una entrevista radial que bancos privados le habían pagado 320 millones de pesos durante 2 años para que sus análisis fueran más equilibrados respecto a las reformas financieras del gobierno. El columnista político más leído del país, Fernando Londoño, publicó una carta abierta admitiendo que había recibido financiación de empresarios para escribir columnas contra la reforma pensional y la transición energética. Nos convencieron de que estábamos salvando la democracia, escribió Londoño. Nos dijeron que un gobierno como el de Petro destruiría el país. Nos hicieron creer que recibir dinero para atacarlo era un acto patriótico. La confesión más impactante vino del director de noticias de uno de los canales más importantes del país, quien reveló que toda la línea editorial antipetro de su noticiero había sido financiada por un grupo de empresarios que aportaban 500 millones de pesos mensuales. En el Congreso se creó una comisión especial para investigar la compra sistemática de opinión pública, y por primera vez en décadas, los colombianos comenzaron a cuestionar masivamente toda la información que recibían de medios tradicionales. El presidente Petro, en una alocución televisada desde Casa de Nariño, anunció la creación de un registro público de financiación mediática. Cada peso que reciba cualquier medio de comunicación o periodista debe ser transparente para el pueblo, declaró. La industria mediática colombiana entró en la crisis más profunda de su historia. Anunciantes retiraron patrocinios, directores renunciaron y varios medios tuvieron que cerrar cuando se reveló que la mayoría de sus ingresos provenían de estos pagos encubiertos. 6 meses después, Ricardo Salinas anunció que estaba creando una fundación para promover la transparencia en el periodismo. Si mi caída sirve para que nunca más un periodista se venda al mejor postor, habrá valido la pena, declaró en su primera entrevista pública desde el escándalo. El efecto dominó continuó expandiéndose por toda América Latina. Periodistas en México, Chile y Argentina comenzaron a revelar esquemas similares de financiación encubierta, demostrando que lo que había pasado en Colombia era parte de un patrón regional. Esta historia marcó el fin de una era en el periodismo latinoamericano y el comienzo de una nueva época donde la transparencia se convirtió en la única moneda de cambio válida para la credibilidad mediática. El día que Ricardo Salinas entró al estudio creyendo que destruiría a Gustavo Petro, se convirtió en el día que la verdad destruyó un imperio construido sobre mentiras. Y Colombia aprendió que no hay poder más grande que el de la verdad cuando finalmente encuentra su momento para salir a la luz.